Sí, porque familia, mira, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Hay unas promesas preciosísimas ahí. Dice cosas, di conmigo cosas. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido en corazón de hombre. ¿Qué sigue diciendo? Las ha preparado Dios ¿para quién? ¿Para quién? Para los que le aman. Ojo, atención. Esta es una promesa corporativa. Es una promesa corporativa. Es una promesa para la iglesia, que es un cuerpo. Pero muchas veces nosotros tenemos tantas ilusiones. Y ojo, no está mal que soñemos, porque es bueno soñar, pero nuestro sueño tiene que estar alineado al propósito de Dios, para que entonces no sean muchos sueños, sea el sueño de Dios. Y cuando es el sueño de Dios, Dios nos va a moler, Dios nos va a acariciar, apapachar, dicen en México, no sé qué dice apapachar. Nos va a apapachar, así como acariciar, mi niño. Pero de repente también nos va a decir, mi niño, Sokut, uy. No, Dios no hace así, Dios sí hace así, porque Él nos forma. Él, como nuestro Padre, nos forma. Y hay de los padres que no forman a los hijos. Estamos viendo ahora un gran peligro en todos los lugares. Y el peligro es este. La psicología, la lógica humana está diciendo, no disciplines a tus niños. ¿Y sabes cuántos niños malcriados hay? ¿Sabes cuántos niños propensos en el día de mañana a ser unos indisciplinados? La palabra habla de la gracia. Cuando Pablo escribe a Timoteo, es una gracia diferente a la gracia de la salvación. La gracia de la salvación es una sola gracia. Pero la gracia de la salvación, tú no haces nada, tú no puedes hacer nada. No somos salvos porque hagamos nada. No somos salvos porque buscamos, yo quiero ser salvo, ¿dónde estás Dios? No somos salvos porque alguien dice, ven que yo te voy a hacer salvo. No, somos salvos por gracia. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y entonces en medio de todo esto está hablando de encargar hombres fieles, que sean idóneos, o idóneos que sean fieles. Aquí ponlo como está escrito. Lo importante es que usted entienda que hay una fidelidad que está en ti, no por ti, sino por causa de Él, que es fiel y permanece para siempre. Y eso es lo importante. Y después habla del soldado, habla del atleta y habla del labrador. Y en estas tres cosas hay una proyección donde el carácter es el que va a generar el fruto que se va a dar. Juan 15 habla de que separado de Él nada podemos hacer, pero cuando estamos en Él vamos a dar fruto. Un soldado, el fruto que puede dar en su ejército mayor es a través de la obediencia, porque una desobediencia puede costar la derrota de su ejército. Más fruto. Un deportista, si quiere tener un galardón, aunque todos corren y uno solo llevará la medalla de oro, como decimos, en Cristo, como es corporativo el asunto. Si todos entramos al taller del alfarero, vamos a entender que no hay uno más que otro y otro más que todos somos importantes. Entonces llevaremos más fruto. Pero el anhelo de Dios es que como el labrador que labra la tierra, echa una semilla, ¿cuántos frutos va a dar esa semilla? ¿Alguno sabe? No sabemos. De la misma manera Dios trabaja con nosotros para que demos mucho fruto. Un fruto que ni se puede medir, familia. Donde hay cosas que no entendemos, Jacob. Hay cosas que no las entendemos. Y a veces Dios nos mete en procesos en los que decimos, ¿qué está pasando? Y Dios dice, estoy trabajando. ¿Qué está pasando? Estoy trabajando. Me duele. Y
Y Dios dice, qué bueno. Por eso ahorita es un problema. Lo que el enemigo está haciendo, ojo, ojo, lo que el enemigo está queriendo hacer con los muchachitos de estos tiempos. Mira, yo vengo de un país, aquí está mi hermano Eddie, donde nosotros tuvimos una formación que fue horrible. Hoy yo miro atrás y yo digo, Señor, gracias, porque estoy en un país donde la formación es diferente, pero entonces de repente un policía, ¿para qué está el policía? ¿Cuál es el propósito del policía? ¿Dónde? Y un policía llega y le quitan la pistola, le quitan la ropa y ya se lo... ¿Cómo? ¿Cómo? Y pueden llegar 20 policías y hay 20 personas y son 20 problemas. Porque le dicen, porque yo tengo derecho. Entonces de repente, años atrás, yo entendí, dije, Señor, si duro fue mi vida antes de conocerte, porque yo era un rebelde. Había un canto allá que se canta, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. ¿Por qué se ríe, hermano? Hermano, arrepiéntete, hermano. Tremendo. ¿Cómo? Ah, ojo. Pero en la iglesia hablamos de pecado. El pecado se ve. Sabemos de la iniquidad, la maldad que traemos por la familia. Pero hay algo que no consideramos y es la rebeldía. Y la rebeldía es silente. Hay gente que tiene cara de buena gente. Mira, hasta rima. Pero son rebeldes. ¿Y sabe por qué? Porque no tuvieron formación, porque no se quisieron dejar formar y porque al final no les importa. Sí. Entonces llegamos a la casa del padre más padre de todos los padres, pero no fuimos formados en la casa de papá, el que desde pequeño tenía que formarte, y parte de la formación tenía que ver con vara. Y entonces los psicólogos ahora dicen, no. Y en las escuelas dicen, no, no sé aquí, pero en México dice, ahora están enseñando. Si Francisquito se siente Lola con 7 años, eso es una falta de respeto. Él es niño. Él cuando nació, Dios le puso algo. Con todo respeto, esto no es falta, no es ninguna mala palabra. Él le puso una tubería integrada. Ahí es donde el doctor cuando abrió dijo, niño. Y entonces los padres que estaban esperando dijeron, wow, niño, a ver, abre para ver. Y vieron la tubería integrada. Ajá. Porque eso se le... Sí, familia, no. Ay, ¿qué está diciendo? Ese es el problema. Cuando yo llegué a la iglesia habían cosas que no se podían decir. Hoy te puedo decir que todo hombre, todo género masculino es eso. Hombre. Para dar una semilla. Ya a la niña no se le ve nada. Pero cuando pasan los años, ella tiene también una protuberancia que es para dar de mamar a su niño. La iglesia da de mamar y el padre es el que pone la semilla. Pero si nosotros no nos dejamos, ¿a dónde vamos? Hoy yo tengo a un hijo que tiene 16 años, mide 1,92. Tengo otro que tiene 14. Ya más arriba, bueno, uno que tiene 14 y ya está midiendo 1,81, papá. Y el otro día se me para y lo veo aquí ya. Y cuando dije, ¿qué pasó? Le dije, soy tu padre. Me dice, sí. Hoy por hoy hay muchos padres que le dicen a los hijos, hijo, ayúdame a lavar. No, papá. Aquí en Argentina no. En el norte de México tampoco. Pero en el sureste de México hay muchos. ¿Y sabe por qué? Porque no hubo una formación. No puede, y qué triste es tener un hijo y que aún no haya crecido y que tú le digas, hijo, no, pero ya papá, hija, ¿me ayudas en la cocina? ¿Qué crees, mamá? Mis manos se van a...
¡Qué tremendo! Nos salimos de diseño. Pero como estamos en la iglesia sabemos un montón de versículos bíblicos, entre ellos que esta mañana tarde estamos usando, cosas que ojo no vio, que oído, ¡wow! Y nos emocionamos. Estamos llenos de emocionalismo, estamos llenos de intelectualismo, estamos llenos de mucho sismo. Por ahí tengo una tablita escrita, que son los enemigos del reino del poder y la gloria. Y esos sismos impiden que haya una iglesia que manifieste el poder, la presencia de lo que la palabra de Dios dice que es. Es tremendo, decía Jacob, los testimonios, tiene que haber testimonio de que el más grande, que el más alto está contigo y está conmigo. Y estos testimonios se van a dar, repito, a través de un proceso formativo. Y que este proceso formativo se va a manifestar por la obediencia real. Ojo, el joven, el hijo, el muchachito, dice que la necedad está ligada al corazón del joven. Y la gloria de los jóvenes, ¿qué cosa es? Es su fuerza. Entonces es normal que a lo mejor le das una orden. A mí me pasa con mis hijos. Y hace así. Y digo, ¿me miraste feo? No, papá. Y ahí está mi esposa de testigo. Qué lindo. ¿Pero por qué? Porque lo he enseñado, como se dice, a la antigua. Pero no es a la antigua. Lo he enseñado conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Yo recibí una enseñanza hace muchos años, una conferencia. Entonces en la conferencia vino un pastor, de hecho se hizo mi amigo, y me quiso llevar para Estados Unidos como 5 veces, 6 veces. Y las ofertas estaban, gloria a Dios que nunca me he dejado mover por las ofertas. Por eso digo que sé que ahora estoy en un proceso. Y mi papá me dijo, este año las salidas mínimas, cancelado. Y yo al principio cuando me lo dijo, porque por ahí hasta le traje porque le quería enseñar, no porque quiero desobedecer, no, porque el Señor me estuvo hablando de algo y que precisamente no le pusimos altares. Y hace 6 años estamos hablando con Eddie de esto, pero yo no le puse la palabra altar. Yo lo traje un poco más acá y le llamamos proyecto de intercesión y adoración para levantar clamor y exaltación a Jesucristo. Entonces, sí, eso fue la palabra que me dio el Señor. Y entonces ahora hay unos hermanos que están haciendo unos altares también en México. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra, levantar altar, es la palabra que viene de los cielos para nosotros los que estamos sirviendo al Señor. Entonces por eso Eddie hace años me dice, el Señor me está diciendo levantar altar en Uruguay. Y aquí se está hablando de altar. Y en México están levantando altar. Entonces digo, bueno, Señor, y parece que voy contra la corriente. No, no es contra la corriente, es lo mismo, pero con otro disfraz. Y cuando digo disfraz, no es que sea disfraz, es proyecto de intercesión y adoración. Ojo, ese proyecto somos tú y yo. Somos un proyecto del cielo, de los cielos. Me gusta más decir de los cielos, porque cuando digo de los cielos, traspasamos el cielo. El lugar de conflicto está en el cielo. En el cielo hay gobernadores, en el cielo hay principados, potestades. Jesús cuando vino, Mateo 28, 18, toda potestad me da en el cielo. Y de hecho me puse a estudiar y buscando, y hasta en el inglés hay una diferencia con la S. Y yo digo, wow, porque en los cielos nunca ha habido conflicto. Y cuando fue a haber un conflicto, papá dio tiempo a aquel ingrato que teniendo un estatus como querubín protector del trono y que fue creado en una gloria, porque eso sí era gloria tremenda. Entonces él quiso ser, él quiso subir, él quiso sentarse y él quiso hacer 4 cosas que no les tocaba. Entonces el Señor dio tiempo, porque siempre el Señor nos da tiempo para arrepentirnos. Ojo, ojo. Y es lo precioso. Ahora estábamos precisamente estando en Monterrey, que yo no quería hacer nada en Monterrey. Como ahora vine, y no es que no quería, es que le dije a mi esposa, eres tú, el Señor es contigo. Pero al final, como ella me decía, como yo no me la creo, pero no es que no me la crea, es que yo, si no es Dios el que me manda a hacer algo, yo no lo quiero hacer. Y yo había estado orando, Señor, no quiero predicar. Y yo estaba así como que, y a ti te van a tocar. Y yo no quiero, pues. Y ayer llega mi papá y me dice, hijo, el Señor dice que tú mañana. Y digo, amén. Porque eres el padre más padre de todos los padres.
tuvimos un padre natural. Mi papá, Cuco, está en Cuba, así le dicen, Cuco. Lo quiero llevar a México este año, primeramente Dios. Dios nos regala un padre cuando nos casamos. Mi suegro, que antes no me quería, o sí me quería haber muerto. Hoy arrecuesta su cabeza. Arrecuesta su cabeza en mi pecho. Ama mucho a su hija, pero me busca a mí para que le dé consejo. Y palabra que yo diga es una palabra sagrada. No querían al principio porque ¿qué te va a dar? Y yo le fui a pedir un calor horrible. Y yo fui con corbata y todo. Yo no soy muy afecto a las corbatas, no. Hoy vine así bonito porque estoy guapo, ¿no? Pero bueno, más guapo todavía. Y si usted no lo cree, arrepiéntase. Y entonces ese día me pongo y voy para allá y me siento. ¿Y a qué viene? No, a pedir a quién. Nosotros queremos cuando ella termine su carrera, licenciada en turismo, la vamos a enviar para que perfeccione su inglés. Bueno, sí, y al final veo que no me dejan y digo, esta gente no se arrepiente, hermano. Y dije, bueno, pero ¿qué dice ella? Y se me queda mirando. ¿Y quién eres tú para preguntarle a ella? Y me le digo, ¿qué dices, mi amor? Y se le ocurre a ella decir, papá, mamá, yo me caso con él. Como yo sabía el testimonio que la suegra tenía un timbre, un revólver, yo dije, aquí, el pastor mío no quiso ir, mi pastor no me quiso acompañar. Y yo tuve que llevar a otro pastor, al pastor Pablo Estrella, el papá de David, y le dije, pastor, tenga el carro encendido. En ese tiempo yo estaba más flacumbel, que cuando usted vea una cinta salir por esa puerta soy yo, que nos vamos, porque a él no lo dejaron entrar tampoco. Y entonces en ese momento la cosa se puso muy tensa, pero gloria a Dios, nada más me dijeron, salga de aquí. Y salí y la dejé ahí. Hoy, familia, ha sido toda una historia. Hace como 5 meses atrás había un terreno que hace rato y que le tocaba en la playa. Tenemos un terreno de como 30 por 40 para hacer una casita en la playa. Cuando usted vaya a Argentina, allí se la vamos a rentar. No es cierto. En la playa. El que hace eso es Dios. Usted no sabe la última noticia, papá. Ahora se la vamos a decir, pero se nos olvidó decirle. Hace como un mes y pico, van a la casa, se sientan, estamos hablando y dicen, siéntate Humberto que quiero. No, pero no, porque me hablan a mí, me respetan más a mí que a su hija. Y fue para darnos el testimonio que la casa que mi papá había profetizado y que otros profetas habían dicho que fue donde nacieron mis hijos y ahí vivimos. Y cuando ellos llegaron querían que nos quedáramos juntos para tener los nietos, pero el que se casa quiere. Entonces nos fuimos a un lugar que parecía Gulliver en el país de los enanos, pero con la libertad de tener lo propio. Y fue pasando el proceso y bueno, todas las cosas que tienen que ver con estas situaciones trágicas, ¿no? De la familia que no te acepta y que te miran raro y demás. Pero ahora, no solamente el terreno en la playa, ahora nos dijeron la casa. Ya Dios lo había dicho. Y llegó un momento en que nosotros dijimos, Dios no se equivoca, pero el hombre sí. Y los profetas se pueden equivocar. Pero fueron varios profetas. Esta es tu casa. Y Dios nos dijo a través de ellos, que son los que tienen la legalidad. Di conmigo legalidad. Legalidad. Y tú hoy eres un hijo de Dios y tienes la legalidad para que toda la herencia de los cielos venga a tus manos. Y con esa legalidad, ellos que son los que tienen la llave dijeron, la casa del centro, una casa grandísima, es de ustedes. De Él, por Él y para Él. Aleluya. Por eso, familia, tenemos que entender esto. Dios no cambia, pero todo lo demás cambia. En el Salmo 119, quiero leer varios versículos y seguimos hablando de esto, porque Dios, hoy, yo quiero que hoy entendamos, no es que te voy a enseñar, yo sé que tú sabes todo esto ya, pero el problema es que tenemos que aplicar
Y hay cosas en las cuales nosotros no podemos hacer nada. Dios lo hizo todo, lo hace todo y lo hará todo. En el Salmo 119, en el versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece, ¿qué cosa? Tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste en la tierra y subsiste por tu ordenación. Mira esto, qué precioso, familia. Todas las cosas, di conmigo, todas las cosas subsisten hasta hoy, pues todas ellas te sirven. En el 96 dice: a toda perfección he visto que fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Familia, todo existe, todo subsiste por Él. Y toda perfección. Hay gente que le agarra el orgullo: yo soy el ministerio intersuple mega planetario. Porque hoy estás joven, porque hoy te sientes. Qué hermosa palabra. Yo la tomo para mí. Qué hermosa palabra. Porque una cosa es el envejecimiento por causa de no obedecer a Dios, y otra cosa es el envejecimiento natural. Pero por eso Pablo dice a los Corintios: el hombre exterior se va desgastando. Es inevitable. Andan buscando la fuente eterna de la juventud, la siguen buscando como el eslabón perdido, y lo seguirán buscando, porque yo no provengo de mono. Si usted cree que proviene de mono, siéntase mono, con todo el respeto. No, porque hay mucha gente que lo cree, ¿me entiende? Pero ni usted ni yo provenimos del mono. Somos hechura de Dios, somos creación de Dios para manifestar la gloria de Dios. Pero todo tiene su tiempo. Y hoy precisamente, cuando estábamos hablando, aún la sabiduría, decía el apóstol Buzo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aquellas palabras que dijo Moisés en el Salmo 90, en el versículo 12. Él dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque habrá un día en el que vamos a envejecer, es normal, pero el interior se va renovando. Y cuando envejezcamos y estemos en un lugar sentadito, la bendición de haber sembrado. Mi papá no va a tener necesidad, no la va a tener. Dios le regala 30 años más, 40 años más, y llega a tener 100 años, y yo todavía tengo fuerza. Y mientras tenga vida, yo le sustentaré, porque yo lo honraré como padre que es. Porque de eso se trata. De eso se trata. Es un asunto corporativo, pero tenemos que dejarnos formar. Porque el que no es formado, tarde o temprano le va a salir el rebelde que lleva adentro. Tarde o temprano. Y entonces no vas a querer hacer. Hace unos 3 años, 4, el Señor nos dio unas tierras, compramos. Y le dije: Señor, y le dije a mi esposa: un pedazo de esta tierra es para mi papá Byron Roberto Walter Padilla. Llevamos a ese lugar, él vio la tierra. No está la construcción todavía, pero ahí está el espacio para la casa. El otro espacio para mi papá. Y lo pienso llevar, si Dios me da la fuerza, y creo que sí, porque la tengo todavía, este año. Y el otro pedacito para mi suegro. Escucha, porque ese fue un poquito antes que yo viniera para acá. De repente mi esposa me habla: está muy mal mi papá. Wow. Hubo ciertas cosas. Él enfermó del corazón, lo iban a operar, y cuando va a operarlo, mi esposa va con él a la capital de México. Llegan y hacen todo y dice: usted no tiene nada, el problema del corazón se perdió. Wow. Regresa, y entonces contento. Pero bueno, un hombre sin Cristo, a sus cosas, fuerte todavía. Y de repente Dios permite que esto pase. Y fue algo así, tum, 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 tum. Mi esposa me habla: estamos aquí en Fiesta de Jesús 2013, preocupada, no sé qué. Y Dios da la palabra profética a través del profeta, de nuestro Padre. Y en medio de la palabra dice, Dios dice, y habla de años de vida. Cuando yo llego a México y veo a mi suegro, dije: Padre Santo, otra vez se equivocó el profeta. Y bueno, y orar. Vamos al Concilio Apostólico de México. Ahora regresando tenemos que ir también. Y ahí estamos, y adorando a Dios y alabando a Dios. Le decía a mi esposa: tranquila, tiempo pasa. Además, todos venimos y todos nos vamos. 70 los años del hombre, los más fuertes 80, el mismo Salmo 90. Me explico, es normal, es la ley de la vida. No es que envejece por causa del pecado, por causa de la maldad. No, es normal. Usted
hermanito, usted tenía antes lavadero, ahora tiene lavandería. Es normal. La hermana antes se miraba al espejo y decía, wow, qué bella soy. Y te sentías la diva de Argentina. Hoy tienes pata de gallina, pata de lo que sea. Es normal. ¿Me explico? Entonces mi suegro de repente ya está ahí, yo lo veo, dijo, wow, se equivocó el profeta. Mi esposa yo dándole ánimo, lo operan, sale, se pone peor, vuelve. 2 meses después llega papá al aniversario que coincide con el cumpleaños. Papá lo ve también y cuando lo ve dice, Manolito, prepare su casa, ponga en orden todo. Y entonces, y estábamos y decía, padre, y yo, sí, yo nada más decía, tiene razón, porque nosotros juzgamos según lo que se ve. Nosotros juzgamos, y se ha estado hablando mucho acá, ojo con hacer juicio de las cosas que sucedan. Usted sabe que aún hay gente con llamamiento que Dios va a permitir que caigan. Pero como amas a Dios, esa caída te va a dar dolor, y en ese dolor vas a ser refinado, en ese dolor vas a ser purificado. ¿Tú sabías eso? Veo que las caras están así. Después te lo voy a enseñar con la Biblia. Porque Él es la roca que hace caer. Él es el alfarero que dice, aquí el nivel de gloria ya no me sirve. ¡Pum! Ya se rompe la vasija. ¿Qué está pasando? Y Dios, estoy trabajando. Y vuelve a amar. Y entonces después tú dices, ¿qué? ¿Y esto qué? Te rejuvenece. Salmo 103. Como el águila. Como el águila. Porque ese es el diseño que hay en ti. Es un diseño eterno. No es cuestión de que grito, no es cuestión de que digo, no es cuestión. Ahora en el mundo hay un montón de religiones, hay un montón de cosas filosóficas que hacen lo mismo que hace la iglesia. Y pasa a veces hasta más, porque tiene más resultados que en la iglesia. Di conmigo, ay papá. Hay metafísicos de eso que dice, yo lo creo. Y lo creen. Y dice, y funciona. Y usted en la iglesia, yo lo creo. ¿Será, Señor? Bueno, sí lo creo. Y estás ahí que no. Y después parece que no pasa nada. Pero solamente parece. La palabra que Dios dio a través del profeta en Argentina se cumplió. Ya son para 3 años y siguen pasando los años. Y mi suegro, ya usted lo vio, está de come, pero como come. Hace unos días lo invité a comer a fiesta americana y nos sentamos y mi esposa siempre bromea. Dice, papá, ¿no has comido nada? Dice, sí, hija, no he comido nada. Y se puso a jugar futbolito con mis hijos. Y yo mirando y digo, wow, 75 años. Porque Dios es Dios. Y lo que Él ha dicho de ti, Él lo quiere cumplir. Él lo va a cumplir porque Él es Dios. Tú tienes que creerle. Todo lo creó, todo le sirve. Por eso tenemos que apropiarnos de estas palabras de la sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, donde está el pasaje que ya dije hace un rato, pero vamos a leer unos versículos antes, capítulo 2, ahí habla de la revelación, de la sabiduría que viene del Espíritu de Dios. Dice, versículo 6, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Número 2, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos, tercera mención, sabiduría de Dios en misterio. 4, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Ojo, seguimos leyendo, qué precioso está. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman, para un equipo, una familia. Aleluya. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe
las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, quinta mención de la palabra sabiduría, pero en este caso es humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Aquí está hablando de algo que tú eres. La mente de Cristo. No es una herencia natural. Cuando hablamos de que somos reyes, estamos hablando de tener la mente de Cristo. Es algo que no se entiende. No sé si hay alguien en esta reunión que a lo mejor no conoce al Señor y entró, oyó ruido, algo, y está sentadito por ahí. No estás de casualidad. Y ahora oye que dice, somos reyes. Y dice, ya están locos. Claro que sí, estamos locos. Por Cristo. Porque le creemos a Cristo. Estas cosas que estamos diciendo son locuras. Sí, locura de Dios, por Dios, en Dios, para Dios. ¿Dónde está la corona? Es una corona que no se ve. Es invisible, pero ahí está. El espiritual. Ah, pero aquí viene el problema. De repente, como la Biblia es la palabra que nosotros tenemos de parte de Dios para aconsejarnos en todas las cosas, es la palabra donde Dios nos habla, pero es la palabra donde también hay hombres que hablan. De repente hay un Job que está pasando por un proceso tremendo y le vienen 3 amigos de aquellos de los que tú has tenido también o quizás tengas, y que en vez de venir a darte ánimo, porque este es el año de la gracia, pero el Señor nos hablaba antes de venir para acá, que yo diga donde vaya, que precisamente por ser el año de la gracia, tiene que ser el año del ánimo, porque serán tan fuertes las pruebas, serán tan fuertes las cosas que el enemigo va a hacer, por lo grande que Dios quiera hacer, y nunca lo que el enemigo hará va a prevalecer por lo que Dios quiera hacer contigo. Pero lo que Dios va a hacer contigo, lo que Dios quiere hacer contigo, no lo va a hacer Él moviéndote en una silla de ruedas. Tienes tú que hacerlo entendiendo de que a ti se te ha sido dado y tú tienes la mente de Cristo como rey. Como rey. Y de repente dice, pero ¿cómo? Yo no entiendo, yo no puedo. Y ahí es donde dice Dios, así es como quiero. Así es como quiero. Entonces aquí es donde tenemos que aplicar o tener la sabiduría de Dios. Santiago habla de esto. Habla de 2 sabidurías. La sabiduría es una, pero la divide. Como hablé de la gracia, es una, pero está dividida. La gracia de salvación, el que está aquí hoy, quizás pensando que estoy loco porque digo que soy rey, es porque no ha entendido. Pero esto es lo mismo. Él, por la gracia, hoy puede ser salvo si le dice el Señor, Señor, reconozco que te necesito. Como hemos estado viendo estos jóvenes preciosos con el proyecto del Evangelio Cambia. Y por gracia. Y reconoce, sí te necesito. Y Dios dice, entra. Ojo, para que veas, porque es la primera etapa, como le dijo Jesús a Nicodemo. Entonces, en este proceso, familia, si nosotros vivimos en la sabiduría correcta, vamos a hacer las cosas correctas. Hay otra sabiduría que dice la Escritura que es animal, es terrenal, es diabólica, es donde hay celos, es donde hay contención, es donde hay conflicto. Aquí mismo en este pasaje sigue hasta el versículo 5 diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni son capaces
Todavía, permiso un momento. Ya los años ya llegaron ya. Sí, es que, permiso, perdone. Todavía veo, no, pero ya se me nubla un poco la vista y ya tengo que aceptar la realidad. Ahora sí, gloria a Dios. Porque gloria a Dios. Seguimos. Porque aún son carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿A quién le hará ver Dios lo que ojo no ha visto? ¿A quién le hará oír Dios lo que oído no ha visto? ¿A quién va a revelar al corazón lo que no ha subido en corazón de hombre? A los que le aman. Corporativo, equipo. Pero a cada uno Dios nos concedió algo. Para cada uno ocupar una posición. El portero es el único en el campo de fútbol que va a estar así. Ponga un delantero y que corre y se ponga ahí. Ya perdió. Entonces a cada uno Dios nos ha concedido una gracia. Y solo hay una cabeza. Y la cabeza es Él. Él. No hay otro. Y entonces en esto, familia, tenemos que pedirle a Dios. Tenemos que suplicarle a Dios constantemente sabiduría. Porque no hay en este momento, ayer lo decía el apóstol, el diseño está incompleto. No hay una iglesia que tenga el diseño. Pero el diseño está trazado. Y cuando nosotros vamos al libro de Hechos, ahí vemos aquellas cosas que se daban. Y no decía ninguno, esto es mío, esto es lo otro. No. Ya pasa el tiempo, el evangelio sale de Jerusalén, llega a los gentiles y se dan lo mismo que el capítulo 6. Había problemas y las mesas y para servir. Entonces Dios dice, a través de los apóstoles, tenemos que comentar hombres, pero habían 3 características que había que tener. Ojo, hoy en día hay iglesias que todavía hacen elecciones y la gente dice, proponme a mí que yo te propongo a ti. El dedazo. ¿Cómo? Pero de esas iglesias la gente dice, tenemos sabiduría espiritual y podemos juzgar. Y no, eso no es lo que habla Dios. Y andamos criticando y hablando del cuerpo, lacerando el cuerpo, cuando no hay nadie que lo tenga completa. Nadie. Y entonces es tremendamente nocivo cuando Dios nos va revelando paulatinamente su diseño. La palabra diseño es una palabra que se ha estado diciendo. Y desde el mes de octubre Dios me decía, quiero que empieces a hablar de mi diseño, el diseño de mi iglesia. Y wow, hubo un hombre que fue puesto como perito arquitecto. Por la gracia de Dios, Él levanta hombres con esa gracia y esa unción. Y por la gracia de Dios tenemos un padre. Y el Señor me decía, usted es un perito arquitecto. Hoy el Señor me puso para que al final hagamos algo por Él. El Señor en medio de la adoración me indicó que nosotros como hijos hagamos algo. Y de repente es un acto profético donde habrán Josué peleando, pero Josué no vamos a ser ninguno de nosotros. Josué va a ser el Señor. Porque cuando Dios, por su piedad, por su gracia, en alguien coloca esa gracia para restaurar su iglesia, el enemigo se tira con todo. Se tira con todo. No, hermano, ¿cómo va a ser? Sí. Lucas 4:13 dice que después que el diablo hubo acabado toda tentación con Jesús, le dejó por cuánto? Por un tiempo. Si el diablo dejó a Jesús por un tiempo, apóstol, ¿a nosotros por cuánto nos deja? Yo soy músico. Vamos, la banda, ustedes son la banda. Violines, bla. No, vamos a hacerlo con estilo. Arriba. 1, 2, 3. Ustedes miren así, ¿cómo se quedaron?
Así pasa. Cuando tú haces un, dos, en el dos es otro tiempo. ¿A Jesús por cuánto lo dejó? Por un tiempo. Si a Jesús lo dejó por un tiempo, ¿a Pablo por cuánto lo dejó? Medio tiempo. Claro, medio tiempo. Vamos hablando musicalmente. Pero Pablo vivió en su tiempo. De Pablo leemos en las Escrituras. Dijo Jesús, cuando aquel hombre le dijo a Abraham, qué tremendo, que Abraham vas a hablar con el rico. ¿Sí sabe lo que estoy hablando? Porque no fue Jesús el que lo fue, Abraham. Y entonces, Abraham, ve y háblale a mis hermanos. Digo, no. Y le dijo, si a Moisés y a los profetas, familia, iglesia, apóstoles que estamos aquí, profetas, ministros, Dios nos está procesando. Duele el proceso, pero ¿sabes qué? Vale la pena. Quizás usted diga, yo estoy bien, gloria a Dios, porque tú estás bien ahora. Es la etapa que te toca. Pero no te creas mucho. No te creas la última Coca-Cola en el desierto de Argentina. No, de verdad. Es tremendo que tú pases una etapa que tú dices, wow, Señor, tengo miedo. Porque todo lo veo tan lindo, tan perfecto. Wow, me levanto a las 3 de la mañana, oro, a las 9 oro, a tal hora oro, todo. Y de repente, ¡pum!, algo pasa. Y tengo sueño y ya no me levanto. Y ¡pum!, y algo pasa. Y no tenías pensamientos de contención, no había hacerlo. Pero empieza así, ¿y este qué se cree? Y tú te das cuenta y dices, ese no soy yo, ¿qué está pasando? Hay etapas. Etapas en las que el proceso de Dios viene. Y cuando va a venir una nueva etapa, porque va a venir la potencialización de Dios. Es decir, Dios te va a llevar a otro nivel mayor. Porque mientras tengamos vida, Dios nos va a llevar de nivel en nivel, y de nivel en nivel, y de nivel en nivel. Y ¿sabes qué? Nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar cortos. A Dios nadie le va a llegar. Nadie le va a llegar. Porque Él es Dios. Y no vamos a tener el tiempo, ni vamos a tener el espacio, hablarlo musicalmente, para poder hacer todo aquello que pudiéramos hacer, pero que por causa de aquellas cosas que hicieron que del huerto fuéramos sacados, no podemos hacerlo, porque la vida para nosotros está limitada, pero Él no tiene límite. Nosotros estamos en medio de una dimensión en la cual todo lo podemos hacer en la tierra. Casi todo lo podemos tener, si queremos, en la tierra. Que podemos creer que somos en la tierra, pero todo eso es pasajero. Jeremías 9, versículo 23. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ojo, la sabiduría de los cielos Dios le da a los que le temen, a los que le aman, a los que le buscan, aún en medio de un proceso que tú no entiendes, pero Él te la da. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe. ¿Qué sigue diciendo? Son tres cosas. Después de sabio, ¿qué dice? No se alabe el valiente o poderoso en su valentía. Oh, es que yo practiqué karate. Y la gente no sabe si es real o no, pero tú los intimidas con el grito, ¿no? Te pusiste, parece el oso panda. Y la gente te tiene miedo, vas caminando y dice, ahí va a matar 7. Y camina. Pero cuando pasan unos años de ser mata 7, te mataron 7 veces. Porque cada trancazo que te dieron, ¿por qué? Porque los años pasan y ya no hay, no, ni puedes doblar, ni puedes flexionar. ¿Me entiendes? Y la tercera cosa que dice, no se alabe el rico en su riqueza. En otras palabras, pariente, todo lo que podamos tener, sentirnos como aquel rey Nabucodonosor. Rey, más te vale que te caiga el 20
Y súmale 20 para que sean 40 y súmale los 20 más. Ah, ya, bueno, caiga el 20. Ya dije una, me he estado cuidando eso, no quiero decir ninguna mexicanada, regionalismo. Está bueno que entiendas que no es como tú piensas. Está bueno que entiendas, ayer decía David, preciosa palabra, que entienda. Yo iba a decir de nuevo que te caiga el 20. Que entiendas. Entiende, ¿verdad? Oh, ¿qué crees? Ahora lo triste, escucha esto. Lo triste no es un Nabucodonosor, que es un rey pagano. Lo triste es un Usías, que es un rey de los que más reinó, corríjame si estoy bien o mal, 52 años. Reinó más que él. Pero fue el segundo entonces. Usías fue que 52 años. Usías fue el que reinó. Usías, el rey. El profeta Joiada ese, reinó 52. Y entonces en ese, Joás, el sacerdote, y le decía, entonces él, cuando estaba el sacerdote, esto es un ejemplo de hijos que no son formados. Este rey no fue formado. Cuando chico no se dejó formar. Y pasaron los años y se muere el sacerdote y viene el hijo. ¿Será que el hijo, él? Zacarías. ¿Será que Zacarías sería menos que su papá? No. Pero el rey lo miró así, chamaco. Si alguna vez hasta tuve que cambiarte el pañal, y eso no lo hacen los reyes. Chamaco tampoco se dice acá. Pibe. Oh, pibe. Ya estoy. Pibito. Wow. No, es que estoy con el mexicano pegado todavía. Entonces, pibito. Y entonces el otro, no le conviene, rey. Por favor, soy el rey. Ojo, en el Antiguo Testamento era rey, era sacerdote. Por eso este hombre entra donde no tenía que entrar para hacer lo que no tenía que hacer. Y le sucedió lo que Dios nunca quiso que le sucediera. Le salió lepra. Y hasta el final de sus días fue leproso. Ese es el peligro que tenemos hoy. Hoy nosotros tenemos la unción regio sacerdotal de David. Por eso Pablo le dice en el mismo capítulo donde le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En ese mismo capítulo, en el versículo 7 le dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, porque no es una sola cosa. Yo tengo problemas con la música. Primero, porque cuando llego me enseñaron de que toda la música que yo había aprendido no servía para nada, porque en el Señor era otra cosa. Y yo, bueno, no, en otras palabras me dijeron así, porque fue en otras palabras, porque la música que yo tocaba era del diablo. Yo dije, ay, Padre Santo. Entonces aprendí a tocar la música que ahora era de Dios. Cunchan, 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 cunchan. Y empecé a hacer, y le doy gracias a Dios, porque desde ese tiempo fui enamorado con los himnos. Veníamos cantando los himnos de Córdoba para acá. Fui enamorado con los preciosos himnos. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Aleluya. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Entonces fue pasando el tiempo, y ahí, bueno, fui adornando y armonizando. Y llegó un momento en el que ya yo no quería, y bueno, yo dejé de estudiar y demás. Gracias a Dios que en este tiempo entendí, porque Dios me reveló, mi papá también me compartió, hijo, eso es una llave. Wow. Y entonces, de nuevo estamos estudiando, de nuevo nos estamos capacitando. Ojo, pero no por causa de la música, porque para mí lo importante no es mi profesión, que es la música. Para mí lo importante no es el ministerio. Hay gente que hacen del ministerio la mayor importancia. Lo importante es Dios.
Él es lo importante. Y por eso no me interesa, y ha sido algo que por lo que he caminado por los años, y mi esposa lo sabe, ella es la que estuvo conmigo, ella lo sabe. No me interesa la plataforma, pero la tengo. Porque de repente brilla el aparato y todo el mundo, cuando brilla, la gente dice, wow, el brillo a pantalla. ¿Y cuántas veces hay un instrumento brillando? ¿Cuántas veces hay algo brillando? Pero el brillo de Dios no está ahí. Y yo me atrevo a decir de mí, en muchos lugares, cuando voy, y quizás con algunos de los pastores que visité, recordarán que alguna vez dije, no mires el brillo de turururu. Porque tú miras el brillo y dices, wow. No, busca mirar a cara descubierta a aquel que quiere usarme a mí, que puede usarme a mí y te quiere usar y te puede usar a ti. Entonces, familia, lo importante es eso. Y ahí de repente fue pasando el tiempo. Y hoy, cuando fueron, fue Ariel, ese año fue Huarte en la cumbre, y que papá, el proyecto musical, esa cumbre se hizo en el Holiday Inn, y oraron. Ahí está parado. Porque yo sé que ese proyecto fue con gente que estamos predicándole. Porque la mayor y mejor predicación no es con palabras. A veces presumimos, es que soy profeta, profetiza. Un montón de inventos que se hablan. Jeremías 23 dice, ojo, de los profetas, en los profetas de Samaria vi desatino. Y de los profetas de Jerusalén, ¿sabes qué salió a las naciones? Hipocresía. Entonces no hay mejor oficio profético que estar en el secreto de Dios. Y en el secreto de Dios a lo mejor Dios te muestra un pecado horrible de un hermano, y usted lo que hace es orar y 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 orar. Y cuando Dios te muestra, usted se acerca con el hermano y dice, oye hermano, fíjese que estaba orando y lo vi así, 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 así. ¿Me viste? ¿Me viste? Sí, sí, pero te lo vengo a decir, he estado orando por ti. Y ahora Dios me dijo que te lo dijera. A lo mejor pasaron 6 meses y no se arrepintió. Y Dios te dio la instrucción y se lo dijiste, punto. Pero de repente vemos algo y salimos, ¿sabes? Fíjate que Dios me mostró y Dios me dijo, y andamos exponiendo lo que Dios no expone. Y lo que tú cuando digas, Señor, te necesito, su sangre te va a cubrir. Porque la sangre de Cristo, todo pecado que usted descubra, ella lo cubre. Pero lo que tú no quieras descubrir, la sangre no lo puede cubrir. Aunque usted sea un ministro del grado 7 o 12, como un apóstol en Mérida dijo que era apóstol grado 7. Wow, no, serio. Dije, wow, ¿esto es masonería o esto es qué cosa? Y entonces de repente fue, pero esto fue, él lo dijo después que mi esposa fue la persona que mi esposa fue y le profetizó. Y mi esposa me dijo, oye, Dios me está mostrando, y lo que le mostró era que le dijera que se bajara de las ilusiones. Y fue y se lo dijo. Y ahí sigue. Y a lo mejor uno dice, ¿por qué no se muere? Porque Dios es bueno. ¿Cómo es posible que le va bien? ¿Cómo es posible? Porque además de ser reyes, nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. Pero cuando estamos hablando del oficio sacerdotal, ojo, no es conforme al orden levítico. Gloria a Dios por el orden levítico. Gloria a Dios. La vez pasada yo enseñaba a los músicos en algunos lugares. Ahora hay un orden que es diferente. Es el orden donde Apocalipsis 1, 6, 5, 10 habla de lo que somos, reyes y sacerdotes. En el contexto de Zacarías 4, donde los sacerdotes llevan coronas. Sacerdotes que llevan corona. Pero en el 3 hay un sumo sacerdote, Josué, el que salva. Pero que el ángel viene y a la derecha del ángel, ¿quién se paró? El mismo que se para a tu derecha. El mismo que se ha parado y Dios lo ha quitado y se ha vuelto a parar y se volverá a parar. Porque sabe que eres un peligro para sus intereses. Y nunca vamos a ser mayoría en número, pero en testimonio tenemos que ser mayoría. Y el testimonio nuestro, no, repito, no es un testimonio de palabra,
es un testimonio de vida. De vida. Estás en pecado, dice Dios. No, es un testimonio de vida, donde manifestemos el amor de Dios, donde manifestemos la gracia de Dios. Hoy Dios dice de la iglesia, esto es triste lo que voy a decir, pero cuando vemos el contexto de los libros de los profetas, y vamos al capítulo 6 de Jeremías, por ejemplo, el profeta está hablando, corrígete. Y no te deja, Jeremías, vamos a verlo, para que... Y corrígete, porque Dios quiere que volvamos, que nos paremos en los caminos. Pero de repente como que nosotros decimos, no, es que así está mejor. Como yo pienso está mejor, como decía David anoche. Como yo entiendo está mejor. En el versículo 6 del capítulo 6 de Jeremías, porque así dijo Jehová de los ejércitos, corten árboles y levanten vallados contra, wow, su ciudad amada, familia. Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella. Está llena de violencia. Por eso es inevitable que venga aún a la iglesia, porque el juicio es bendición. Pedro lo escribe: cuando venga el juicio será bendición. Y si empieza por casa, por la iglesia, ¿dónde quedará? El pecador. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella, ¿qué dice? Nunca cesa de manar su maldad. Ay, papá. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente. En mi presencia, enfermedad y herida. Ahora mira cómo dice. ¿Qué dice? Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte. ¿Usted sabe que Dios tiene alma? Aquí está, mi alma de ti. Qué grueso está eso, papá. Wow. Su consejo, es lo que dice Génesis 49, cuando le habla a Leví y a Simeón. Wow, qué lindo. Su consejo, esto era lo que Dios te hablaba hace unos días. El alma de Dios, su consejo, para que no se aparte mi alma, mi consejo de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Versículo 10, no voy a leerlo todo. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. ¿Qué dice? No la aman. Ese es el consejo, dice papá. No aman el consejo. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido en corazón de hombre. ¿A quién se la va a dar Dios? A los que le aman. Pero ¿por qué no admitimos consejo? Porque no le amamos. Ojo, y porque no fuimos corregidos quizás de chicos, no nos enseñaron la realidad, la importancia de la disciplina. Por eso empecé diciendo, no le haga caso a los psicólogos, no le haga caso a todas las mentiras que el diablo está haciendo en la sociedad. No disciplines a tu niño, no le digas a tu niño, déjalo hacer lo que quiera, porque vas a estar preparando un rebelde en potencia. Por eso te dije en un principio, yo era un rebelde en un país donde había que hacer muchas cosas. Yo me harté de que no las hice. Fui de los pocos. Eddie, yo no fui al servicio militar. ¿Quién podía escapar al servicio militar? Nadie. Era obligatorio. Mis hijos se ríen, les conté la historia. Yo fui a ver al coronel Aníbal para irme a la banda de música. Pero antes de eso yo me quería ir para Angola. Quería pelear. Porque mi mejor amigo se iba para allá. Y yo dije, vengo a inscribirme que me quiero ir para Angola. Entonces me quedaron mirando porque la gente no quería ir para Angola. Y entonces me miraban y de todo. Y después, ¿sabes qué dijeron? Que yo estaba loco. Sin papel psiquiátrico. Me dijeron loco y nunca fui a servicio militar. Pero, ¿en serio? Pero no fue una historia que inventé. Yo quería ir para África a pelear. Yo quería que me dieran un hierro para ir para allá a fajarme con los parientes míos. Pero Dios, ahora entiendo que Dios me libró. Dios me libró. Hubo amigos míos que regresaron locos. Tú sabes esto, Eddie. Hubo gente que regresaron locos. Hubo gente que murieron allá. Entonces, desde ese tiempo Dios estaba conmigo. Desde ese tiempo. Tú no habías conocido a Dios, pero ya Dios te conocía. Ya el alma de Dios estaba preparando el camino para ti.
Pero tú tienes que amarle, tú tienes que aceptar su corrección. Pero es que de chico no, entonces ahora te va a ser más duro. Porque si no aceptaste la corrección de tu padre natural, cuando tu pastor, cuando tu apóstol te diga tienes que hacer esto y aquello, y es lo que hablaba, no me acuerdo si fue David ayer o Jacob hoy. De repente hay gente que están en una paternidad, pero están ahí por interés, están ahí por ver la gracia del padre ministerial. Pero cuando el padre ministerial le dice, mira hijo, siento, no estoy hablando de gente que imponen, porque hay muchos que imponen, estamos claros. Estamos hablando de un consejo de parte de Dios. Hijo, siento que este año te quedes, que te prepares, que no salga, tienes que hacer. Y de repente no lo entiende. Me pasó, yo dije, wow. Y cuando al otro día Dios me habló de qué se trataba. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a México, cuando el Señor me alcanza, toda mi rebeldía fue procesada. Porque tuve que dormir en el piso por 6 meses. Tuve que pasar más hambre que un ratón en ferretería. Me quedé literalmente, me quedé sin ropa. Ahí está mi esposa de testigo. Porque ella escondida llevaba comida para mí. Y cuando sus papás descubrieron que era para mí, ese negro maldito, hasta me maldijeron. Gloria a Dios porque Él me bendice. Mi suegra me bendijo ayer y me bendijo hoy también. Pero en ese tiempo era horrible. Y entonces yo no sabía qué estaba haciendo Dios, pero hoy lo entiendo y por eso te lo comparto. Yo estaba siendo procesado, porque hablamos de pecado, repito, comencé con esto. Hablamos de iniquidad, pero la rebelión ¿qué? Y la rebelión es la vida del primer Adán. Es la vida natural que traemos. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no quiere reaccionar. Y entonces me enfermo. Y de repente estoy enfermo con una enfermedad que los médicos dijeron va a ser para toda la vida, de la uretra, de los riñones, de la vejiga. Y yo decía, ¿y esto qué cosa es? Y había empezado a predicar. Y de repente cuando yo tengo que salir a predicar, me ponen mi sonda y iba y me amarraba la sonda aquí. Era horrible. Porque era horrible. Y yo me amarraba mi sonda y yo iba y predicaba. Y yo iba y tocaba el saxofón. Y yo le dije, Señor, si vuelvo atrás, quítame la vida. Si vuelvo atrás, quítame. Y esa es una oración que la tengo hasta hoy. Hasta hoy la tengo. Porque repito, sé de la gracia que Dios me ha dado. Hay una gracia que hay gente que le da miedo. Hay un profeta finlandés que le decía a un amigo mío, un amigo ministerial, decía, no, este hombre es un peligro. Pero él en el mal plan, no, bueno, en el buen plan, me estaba cuidando. Es que toca, es que canta, es que esto, no. Y hay gente que con ese tipo de gracia se siente, dice, mi ministerio intergaláctico. Entonces pone Humberto Casanova Ministers Hernández. Entonces somos hermanos. Y ahí estamos, familia. No, todo lo grande que pueda haber en ti de Él. Por eso tenemos que corrígete. Medita si en tu casa te disciplinaron. Medita si te dejaron. Si tú eres papá de un niño que ahora tiene 7 a 8 años, aguas. No le hagas caso a lo que... Otra vez. Si tienes un niño de 7 o 8 años que lo están enseñando por allá, cuidado. Atención, ojo. No le hagas caso a eso. Es que lo trauma. Tráumalo y bien. Bien traumado. Que le duela la vara. ¿Sabe por qué? Porque llegará un día en el que vas a necesitar que en ti pueda fluir la reacción correcta. Y el que no está procesado va a reaccionar conforme el Adán. Por muy ministro que sea, perdóneme que se lo diga, no, por muy, va a reaccionar, te va a salir la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Va a salirte. El apóstol dice, no es el tiempo para que tu ministerio se proyecte. Pero a mí el Señor ayer me habló. ¿Pero qué Señor, hermano? A lo mejor fue el Señor de las luces, de la guerra de las galaxias. No, pero apóstol, y me habló y me dijo. Y de repente llega el ministerio de X hermano. Por poner un ejemplo, Guillermo Maldonado, Claudio Fresio. Y tú ves y dices, wow. Y Claudio Fresio te dice, estás pasando por amargura. No creen en ti, hijo. Amén, Señor. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. El diablo es tu padre. Porque el diablo tiene paternidad. Usted sabe que el diablo tiene paternidad. Acabo de decir esto en una reunión de pastores y todos me miraron. Y yo dije, wow, él tiene paternidad. Él es padre de mentira.
Él es padre de mentira. Entonces, familia, nosotros no podemos guiarnos porque la palabrita, no, y yo quiero ya, y yo quiero ya, y yo quiero ya, y Dios pone espíritu de mentira en boca de profeta. Reyes 22, Ezequiel 14, palabra de mentira, y te dan la palabra que tú quieres. Este esposo mío ya no lo soporto, ya. ¿Y por qué no lo soporta? Es que cuando lo conocí se veía tan bien, era tan galán. Hermana, no, ese es tu esposo. Sí, pero es que el diácono está más joven que tú, 12 años. Y el hermano igual. El hermano, es que cuando me casé con ella era una bendición. Sentía la melodía de un violín Stradivario, la miraba una guitarrita española, aleluya. Ahora es un guitarrón de mariachi, un contrabajo de sinfónica. Arrepiéntete. Deleítate en la mujer de tu juventud. Sí, es cuestión de diseño. Es cuestión de diseño, familia. Entonces, si no fuimos formados en la edad temprana, tenemos que ser formados ahora en la casa. Decía Jacob, en la casa. Y esa formación duele porque ya no eres el niño de los 7 años. Ahora eres en México dice ruco, en Cuba el puro. Aquí no sé qué es, cómo sea cuando alguien es grande, que tiene 45 años, 50, ¿cómo es? Ruco. Adulto. Eres el grandulón. Aquí en Argentina eres el grandulón. Y que te comportas como el chavo en tu alma. O como Kiko. ¿Me entiendes? Y Dios te quiere formar. Y no acepta la formación. Y ha preparado cosas que ojo no vio, que oído no vio. Y tú dices, wow. Por eso, familia, lo que está pasando en estos días. Y de manera muy particular en este día. En este día 7, número de plenitud. De manera particular en este día. Algo quiere Dios explotar en lo que va a seguir hoy en el transcurso, porque no es cuestión de un hombre que se para aquí. El mensaje de Jacob precioso, ungido, glorioso. Ahora lo que yo estoy haciendo simplemente es ser eco, porque esta es la palabra. Voy a ir para aterrizar al final. Di conmigo, eco. Eco, tú y yo estamos llamados para ser un eco de los cielos en la tierra. ¿Cómo, hermano? Sí, porque la iglesia está llamada a hacer 3 cosas. 1, reflejar. El reflejo es un eco visual. La sombra de Pedro. Estoy buscando la mía y no la veo, pero Pedro. Bueno, David la está viendo. Ahí está, mira, ahí está. Ese no soy yo, es mi sombra. Tú no eres Dios, pero tú eres la sombra de Dios. Tú eres el reflejo de Dios en la tierra. Por eso tienes que dejarte formar. Segunda cosa, estamos llamados para reverenciar. Hemos venido a una fiesta. Ojo, en las fiestas de Dios hay mucha alegría, pero es una alegría santa. Es una alegría diferente. Hemos compuesto música y por muchos años la mayoría de la música que compuse fue más de el 85% de mis canciones son: quiero servirte en verdad e integridad, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Canciones de manifiesta tu gloria hoy. Y en los últimos tiempos estamos haciendo música más ya, pero ojo, hay un entendimiento. Por ejemplo, yo compuse mi primer reggaetón y me cae mal el reggaetón, pero compuse mi primer reggaetón. Entonces la gente que están en la carne enseguida empieza. Sí, espérate. Usted se puede gozar, usted está en el espíritu y usted oye eso y no va a bailar su espíritu. El espíritu no danza. Es usted que va. ¿Me entiende? Pero hay una reverencia en tu corazón a su presencia. Y a eso está llamada la iglesia. Ahora, ¿qué dice mi reggaetón? Dice, hermano, reggaetón de verdad, sí. Te pido, el coro, nada más coro. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, solo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, solo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Y yo no quiero hacer lo que yo. Entonces ahí hay gente que entra por emoción.
Pero en el momento, atiende lo que está diciendo la letra. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, pero yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Yo no quiero. ¿Sabe? De veras. Y la letra dice: te pido, Todopoderoso, usa mi vida como usted le dé la gana. En la mañana, en la tarde, en la noche y también de madrugada. Cuida mi entrar y mi salir, mi trabajar y descansar. Te lo entrego todo a ti, sí. Y de ahí para allá sigue lo demás, que bueno. Pero puro reggaetón. Hay otra que canté hace años atrás y no canté el cuerpo. Soy tuyo y todo lo que tengo es tú. Mira, todavía se acuerda. Y yo dejé de cantarla porque llegaba a los lugares y era horrible ver carnales que no reconocen que a Dios se le reverencia. Hay que reverenciarlo. Y se puede tener mucha alegría y ser reverente. Y con la mucha alegría, yo bailaba tremendo y todavía me queda. Lo aprendí de David. Sí, claro. David va entrando y la mujercita, la Mical, se atrevió a decir: cuán honrado ha creado el Dios. ¡Wow! ¡Qué grueso! Se quedó estéril. Porque David estaba: te pido todo poder, ¿me entiendes? Entonces, soy tuyo y todo, y la letra esa dice: soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Dice: haz conmigo como quieras, haz conmigo lo que quieras, rompe todos mis proyectos, planes, sueños e inventos, porque también inventamos los ministros, que no tenga alternativa, más que hacer tu voluntad perfecta, Dios. Oh, si no quieres tú, no importa que quiera yo, solo quiero hacer lo que tú quieras que yo haga. Y después dice: que la honra y honor, aquí es rapeado, que la honra y honor, poder y prestigio, renombre y la fama sean siempre para ti, Jesús. Rechazar al que me quiera desviar o todo aquello que me quiera amar, influenciar, sobre todo a mi carne y mente que forman parte de mí y que se oponen a ti, mi Rey. Espíritu Santo, digno consolador, te entrego toda mi vida, toma todo el control. Soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Soy tuyo y todo lo que tengo es tuyo. Familia, reflejar, reverenciar y revelar. Porque para ser eco de Dios son 3 palabras. Tenemos que aprender a esperar. Y la espera desespera. Es mi tiempo, pero si Dios no ha dicho que es tu tiempo, arrepiéntase. Segunda cosa, tenemos que confiar en Dios. Qué difícil es. Qué difícil es. Este año que pasó, el Señor me hizo ir a donde Él quiso que fuera. Le dije en diciembre el año antepasado a papá, cuando fue en diciembre, el Señor me mostró hace 4 o 5 años atrás que tenía que ir a las Méridas del mundo. Y así, y descubrí una última. Sabía que estaba en España y Venezuela, pero ahora descubrí una última. Está en Filipinas. Papá, ¿y qué crees? Está lejísimo. Y además un pueblito así que nada más tiene como 300 gente. Así, mi hijo, estamos comiendo. Al otro día, dice: hijo, el Señor me habló anoche. Es el tiempo de ir a las Méridas. ¿Se recuerda? Y va a empezar por la de más lejos. Digo, la de España, no. La de Filipinas. Pero papá, está chiquita. Está la de Filipinas. Pero papá, te digo, hijo, como padre. Y dice el Señor: que vayas. Arrepiéntete, negrito. En enero me habla mi hijo Raúl. Estábamos en la reunión de la coalición apostólica en México. Y me dice: papá, apareció un boleto en $1,200. Y yo: está caro todavía. Porque yo tengo mucho dinero. Mucho dinero. No traigo, pero tengo en el banco de los cielos. Dice: wow. ¿Sabes qué? El Señor me dijo: soy yo. Y al otro día le dije: Raúl, cómpralo. ¿Cómo? Y agarré y pum, 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 pum. En marzo 26 estábamos saliendo para Filipinas, vía Japón. 2 días en Japón, Filipinas, 12 días y después 7 días en China. Predicamos en Filipinas, predicamos en Japón, sin dinero. Ayer estábamos hablando, estábamos sentados así, lo que hablamos ahí con mis hermanos. Oye, ¿cómo esto? Países de Asia, donde hay desarrollo, donde se habla de que hay economía fuerte.
aunque el mundo entero está en crisis, pero ahí la crisis es menos. $276 de ofrenda. Íbamos un grupo de 5. Regresamos gozosos. Hechos 14 habla de la palabra ánimo, porque te dije que este es el año de la gracia, pero este es el año del ánimo. Y dice que Pablo con su equipo iba confirmando, ¿qué cosa? El ánimo de los discípulos. Y hay una frase ahí, y esta frase está tremenda, porque dice que vamos a entrar al reino de los cielos, pero tendremos que pasar por muchas tribulaciones, y eso no nos gusta. No nos gusta. Queremos que lleguemos y nos digan a la bim bomba, y que entren y la siquitibum a la bim bomba. Eso. A través de muchas tribulaciones regresamos contentos, gozosos. Tuvimos 7 comidas con ministros. Le están esperando, papá. Le están esperando en Filipinas. Y el día que sea me gustaría que el apóstol Buzo vaya, y algunos que quieran sumarse también vayan. Pero allí, cuando vi eso, dije, ¿qué está pasando? Y fue el primer lugar que me quedé medio así, choqueado, conflictuado. Y me habla el Señor. La iglesia tiene que pasar a una dimensión paternal. La iglesia cumple una función maternal, pero tiene que pasar a una función paternal, porque un padre capacita, un padre corrige. Por ejemplo, el apóstol hace 2 cosas: instruye y corrige, dentro de otras más. Pero a todos nos gusta la instrucción, pero no nos gusta la corrección. Entonces, de repente dije, Señor, ¿pero por qué? Por lo que viste, y vas a ver. Y vamos a España. En España fue mi esposa y mi hijo mayor. Ya no era un boleto, eran 3. Y fueron 3 más, éramos 6. Y llegamos a España, y no te digo cómo fue la cosa, porque siempre en Dios habrá bendición. Pero como nosotros miramos lo material, lo natural, pensamos, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, que está muchacho, 16 años, yo le llevé para que cumpliera su año. De repente él estaba así, pero papá, porque íbamos y gracias, y rentamos carro, hicimos y viajamos del Mediterráneo hasta Portugal, atravesamos España. Y ahí el Señor le habló a mi esposa igual, como profeta, porque si el apóstol instruye y corrige, el profeta anuncia y denuncia. Nos gusta el anuncio. Dios dice, levántate, es tu tiempo. Pero cuando dice, corrígete, y entonces ahí el Señor nos confirmó esto. Tenemos una mentalidad en la cual tenemos miedo a entrar a los niveles donde Dios nos quiere llevar. Y curiosamente, cerramos la tercera Mérida en Venezuela. Yo no quería ir. ¿Cuántos conocen la situación de Venezuela? No, Maduro ha madurado bien ahí. Tremendo. Y llegamos, familia. ¿Qué creen? Surprise. En Venezuela, Dios invirtió los términos. El país más necesitado, con mayores pruebas, nos recibe un siervo. Y fue impresionante lo que hizo con nosotros. De hecho, para ir a Mérida, de donde estábamos, había que viajar por carretera 8 horas. Se rentó un carro, y ese carro era un carro del año principio del siglo XX. De verdad. Y nos demoramos 16 horas para viajar. Mi esposa tiene un problema de nacimiento con la columna y todo. Yo no pensé que esto fuera a pasar. Y yo estaba temblando, nosotros buscando una camioneta, pensando que bueno, lo único que hubo fue esa guagua vieja. Entonces el bus aquí. Entonces en ese autobús aquí, chata, una chata esa. Y entonces mi esposa, aunque estaba acostada atrás, los saltos que daba ese carro era impresionante. ¡Bum! Y yo decía, ay, Padre Santo, ten misericordia. Y yo le dije, porque fíjate cómo somos, enseguida decimos, tú me dijiste que Dios te dijo que tenías que venir. Fíjate, ya se le estaba echando a ella. Sí, porque de repente desde España ella me dice, no, tengo que ir a Venezuela. Y yo, wow, ahora después entendí por qué. Porque en el diseño, Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante, dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Este es el diseño de la iglesia. Ahora somos miembros y conciudadanos. Wow. Pero, el pero está, hay una manera de edificar.
y se va a edificar sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Es decir, que la principal piedra, la piedra angular, la piedra de base. Y ahí entendí. ¿Y sabe qué le pasó a mi esposa? Nada. Un milagro. Entonces, familia, tenemos que aprender a confiar en Dios, porque por la obediencia a la voz de mi padre fui a las Méridas del mundo. Fuimos sin dinero, regresamos sin dinero, porque donde más nos dieron fue en Venezuela, pero el dinero de Venezuela no vale ni en Venezuela. No, de verdad, serio. No, mi esposa es testigo. No, porque se están riendo, no estoy haciendo broma, de verdad. Y de repente, de hecho, yo me llevé un sobre para allá, lo tengo ahí. Digo, cuando vaya a Venezuela de nuevo, espero que, porque no vale nada, pero las atenciones, todo. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en Dios, tú estás haciendo eco de los cielos en la tierra. Aprendes a esperar, te dije primero confiar, y lo tercero y último, con esto termino, obedecer. Aunque no entiendas, pero si no te enseñaron de chico a obedecer, aprende ahora. No quieras irte por la tangente, no quieras buscar un camino alterno. Jeremías, donde vimos ahí en el versículo 16, capítulo 6, así dijo Jehová, y así dice Jehová: párense en los caminos y miren, en los caminos, ojo, y miren, y pregunten por las sendas antiguas. ¿Por dónde? Las sendas antiguas. Pero escucha ahora: cuál sea el buen camino, no los caminos. Habrá muchos caminos, pero solo hay un camino, y ese camino es el buen camino, y ese camino es Jesucristo, y hallarán descanso para su alma. Familia, cada día tenemos que decirle al Señor: ayúdame a arrepentirme. ¿Pero de qué, hermano? De lo que sea, ayúdame a arrepentirme. Cada día tenemos que esforzarnos en la gracia. Este es el año de la gracia. Tenemos que esforzarnos, pero tenemos que añadir a este esfuerzo ánimo. La barca se va a pique, pero no murió ni uno solo, no se perdió ni uno solo. Hechos 27. Y Pablo después dice: vamos a comer, caballeros. Y la gente estaba todo desanimado. Tengan ánimo. Pablo va a enviar a uno de sus discípulos y dice: a ninguno tengo del mismo ánimo. Es el año, dile a que está a tu lado, tenemos que animarnos unos a otros. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, sé valiente, y vamos a ver lo que jamás imaginamos ver. Yo quiero que oremos en este momento, pero en vez de orar nosotros por nosotros mismos, que ya se ha orado, Dios puso un sentir en mi corazón. De hecho, ayer preparé algunas cosas, pero Dios habló lo que quería hablar, y me sorprendió mientras estaba sentado ahí, porque Dios me dijo: tienen que levantar una intercesión por su padre ministerial, abuelo de muchos, quizás bisabuelo de algunos, hablando en lo espiritual, en lo ministerial. Y el Señor me traía la historia de Éxodo 17, donde hay un hombre que era un rey. Eso ya no existe, ese reino, porque Dios dijo que lo iba a deshacer de la tierra, lo iba a desarraigar. Amalek, unos dicen que significa diablo, pero no hay un significado, buscando en varias de los nombres. Amalek es tipo de Satanás, del diablo, que se opone a la obra del pueblo de Dios. Pero hay un Aarón, que algunos dicen que no tiene significado, pero por otros lugares se ha iluminado. Y los iluminados vamos a estar a la derecha y a la izquierda. Y el otro es Ur, y Ur significa noble, y tiene otra traducción del nombre, no recuerdo ahora, amor fraternal. Pero estaba un Moisés, que en una traducción dice que es sacado de las aguas, pero hay una traducción, me gusta ese nombre, rescatado.
Y hoy nosotros vamos a hacer eso por nuestro rescatado, nuestro Padre, que simbólicamente, como ahí estaban sobre la piedra es Cristo. Y el rescatado, mientras el iluminado y el noble levantaban las manos, hoy vamos a hacer uno, levantando las manos. Josué peleaba en el campo de batalla, decía Jacob, decía el nombre de tu papá, decía Jacob. Y el Josué que va a pelear hoy, porque es algo que sí sentí en mi corazón en este día, por nuestro Padre, y lo hará también por nosotros, es el Señor.